Pues buenas noches a todos los que están aquí en esta sala de Zoom y a quienes nos están siguiendo por el Facebook del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Hoy, miércoles 1 de diciembre de 2021, estamos iniciando el diálogo constituyente número 31 con el tema de salud para todos. Y tenemos 3 distinguidos invitados, pero antes de presentarles a los invitados, quisiera saludar a mi compañera de conducción de este espacio, Otilia, la compañera Otilia Valdés. ¿Cómo estás, Otilia? Bien, gracias. Esperando a ver cuáles son las opiniones de nuestros compañeros, de nuestros invitados, y esperamos que esté muy bueno este diálogo, porque las gentes que van a participar me parece que pueden dar muy buenos aportes. Sí, tenemos 3 invitados muy especiales, ¿verdad? De 3 estados, de 3 entidades de la República diferentes. Está con nosotros la doctora Marisela Osorio Guzmán, es Cuautitlán, del Estado de México. ¿De dónde estás, Marisela? Estoy en Coacalco. En Coacalco, ¿verdad? Coacalco, del Estado de México. Luego tenemos a la maestra Maritza Manducano desde Ameca y desde Guadalajara, Jalisco. Y al sociólogo Gerardo Alcaraz desde Quintana Roo. Entonces, pues 3 latitudes muy importantes. Y vamos a ver el día de hoy el tema de salud para todos, el proyecto de nueva constitución, que es el que estamos revisando. Ya llevamos 33 diálogos, desde mayo de 2021 empezamos, vamos en el 33 y ya vamos avanzados. La semana pasada trabajamos con el tema de la familia, la integración y el bienestar familiar, que estuvo muy interesante. Y ahora vamos a continuar con el segundo capítulo del título cuarto del proyecto constitucional, ¿verdad? No se ve muy bien, pero que es seguridad, bienestar y desarrollo social. Y dentro del tema del desarrollo social, pues un elemento clave pues es la salud, ¿no? Vamos a ver los artículos 69 al 72, son 4 artículos y los vamos a poner a consideración de nuestros invitados. A ver qué opiniones nos dan y cómo podemos enriquecer este proyecto constitucional. Si les parece bien, vamos a dar lectura, son unos cuantos artículos, el más largo es el 71 de los 4 artículos. Los voy a leer brevemente, quizá no completos, pero para dar una idea de lo que vamos a analizar esta noche del 1 de diciembre de 2021. Dice el artículo 69, el concepto de salud. La salud debe ser comprendida de manera integral, considerando el buen funcionamiento del cuerpo de acuerdo con las características típicas de la edad de cada persona, para que pueda disfrutar de la vida personal, familiar, social y comunitaria, así como del medio ambiente, sintiéndose libre y autónoma como consecuencia de haber realizado las actividades que desea y tener satisfacción esencial con su manera de vivir. Luego dice el artículo 70, servicios de salud con calidad para todos. Todos los mexicanos que se encuentren en el territorio nacional o por un lapso menor de 6 meses fuera de él, así como los extranjeros que se encuentren en territorio nacional, deben ser atendidos en todos sus requerimientos de salud y hospitalarios, desde la concepción hasta la muerte, de manera integral y con la máxima calidad y trato humano digno, por el Sistema Federal de Salud y de Seguridad Social, CIFES, de manera suficiente y sin costo adicional. El Sistema Federal de Salud y Seguridad Social proporcionará servicios de la más alta calidad en los 3 niveles de atención, en todas las especialidades y ámbitos, de acuerdo con estándares internacionales, considerando los diferentes enfoques médicos, la medicina alternativa y los saberes populares de todos los tiempos para la atención de las diversas enfermedades. Todos los medicamentos o instrumentos que se hayan recetado por un médico u otros profesionales autorizados deben ser entregados por el CIFES sin costo, de manera inmediata, suficiente y de alta calidad. Es de utilidad pública la ley del Sistema Federal de Salud y Seguridad Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades, incidentes y accidentes,
de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de todos los mexicanos. Artículo 71. No represión de adicciones y sí atención a los adictos. Los consejos de salud municipales, estatales y el nacional realizarán campañas educativas y culturales continuas para prevenir y desalentar el consumo de drogas nocivas para la salud corporal y psicológica, así como brindará atención psicológica y médica especializadas a los adictos para lograr su rehabilitación. Con base en las reglas que marque la ley, no se penalizan el consumo, la producción y el comercio de narcóticos, alcohol y sustancias psicotrópicas. A los adictos se les otorgarán gradualmente las dosis personales de droga que les sean autorizadas o recetadas por un médico. El consumo podrá realizarse en lugares privados o despoblados o en aquellos autorizados legalmente, pero está prohibido hacerlos hasta 5 horas antes o durante el uso de vehículos automotores en centros comerciales, parques, calles y plazas públicas, lo cual debe ser sancionado de acuerdo con la ley. Con base en la ley, se sancionará también a quien induzca o coaccione a otros para consumir sustancias psicotrópicas, especialmente tratándose de menores de 16 años. Está prohibida la publicidad que promueva el consumo de estas sustancias. Y finalmente el artículo 72, investigación y tecnología para la salud. La salud de los mexicanos debe garantizarse mediante la creación y fomento de consejos de investigación y desarrollo científico y tecnológico encaminados a proporcionar la tecnología y los medicamentos alópatas, homeópatas y alternativos necesarios para los tratamientos de acuerdo a las preferencias de las personas. Pues esos son los 4 artículos. Hay una precisión que creo que hay que hacer antes de iniciar, es que aquí se prevé como Sistema Federal de Salud y de Seguridad Social, el CIFES, que integraría lo que actualmente es el Seguro Social, el ISSSTE, el INSABI y también la Secretaría de Salubridad y Asistencia, estarían integradas en el Sistema Federal de Salud y de Seguridad Social. Ese es el proyecto. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos previendo antes de iniciar, le daríamos la palabra para opinar en este contexto del proyecto constitucional autogestivo que hemos desarrollado ya por 7 años a nuestro amigo y compañero Gerardo Alcaraz desde Quintana Roo. Para darle la palabra, le pedimos a nuestra compañera Otilia Valdés que lea previamente una semblanza de quién es Gerardo Alcaraz. Por favor, Otilia. Está cerrado su micrófono. Y a ver si le puede subir tantito el volumen, ¿no? A ver si le puede subir tanto el volumen al micrófono. Ahí está. ¿Se oye bien? Sí, adelante. Entonces, nuestro compañero Gerardo Alcaraz, él es licenciado, perdón un momentito, es que con lo que le subí el volumen ya no. Sí. Es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. Tiene un posgrado en Educación en la Universidad Motolinía, también en la Ciudad de México. Tiene un diplomado en neuropatía en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Morelos, México. Entre sus actividades laborales ha colaborado en el sector agrario como analista documental en la asesoría técnica del secretario de la Reforma Agraria, así como en trabajos de campo a nivel municipal, estatal y ejidal sobre temas de capacitación en creación de nuevos centros de población ejidal, proyectos de cultura y educación en diferentes partes de la República. Participó como fundador del Movimiento Nacional de Alfabetización y del Instituto Nacional de Educación para Adultos y estuvo a cargo de diferentes áreas.
es capacitador titular en Programa Nacional de Alfabetización, coordinador nacional del proyecto de evaluación operativa del Programa Nacional de Educación para Adultos, cortadores de caña, coordinador a nivel nacional del Programa de Participación Social en Beneficio de la Educación para Adultos en México, asesor técnico del director del Instituto Nacional de Educación para Adultos, promotor de centros de educación comunitaria y de trabajo en base al modelo pedagógico de Paulo Freire, que habla sobre la concientización social y la acción liberadora por medio de la pedagogía crítica, consistente en aprender a leer y a escribir la palabra, y leer y escribir nuestra propia realidad. Clases impartidas de investigación social y sociología en el Instituto de Humanidades y Ciencias en la Escuela Panamericana de Hotelería. Actualmente coordina la Confederación Mundial de Medicina Integrativa Complementaria y Educación en Salud en el estado de Quintana Roo, trabajando en temas de sociedad y salud, salud emocional, medicina tradicional, investigación, trabajo comunitario, educación en salud, ecología, agricultura y economía solidaria, enlace empresarial, huertos urbanos. También ha colaborado con el Consejo de Pueblos Mayas, AC, con el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, y ha impartido seminarios y prácticas de economía solidaria en la Universidad del Caribe, Agrocorporativo del Caribe y Comunidad Multitrueque, Agroecología Comunitaria y Construcción Participativa de Aprendizaje en Quintana Roo. Entonces, con ustedes se queda nuestro compañero, el licenciado Gerardo Alcaraz. Gerardo, adelante, tienes la palabra. Serán unos 12 minutos. Sí. Gracias, muchas gracias, Otilia. Pues antes que nada, sí agradecer estos espacios para promover lo que es la cultura y sobre todo el tema de ahora, que es el tema de salud. Yo hice un artículo que se llama Sociología Médica, que quiero publicar en una revista digital aquí, que se llama Revista Digital Maya. Y bueno, quiero compartirles lo que escribí. Historia de la medicina, el origen. Aquí vamos a dar un repaso de los avances del concepto de enfermedad y salud y la historia de la medicina desde la antigua Mesopotamia, el origen de la medicina y su desarrollo posterior. Hace más de 6,000 años florecieron en el Tigris y el Éufrates las primeras civilizaciones y en Mesopotamia ya se tenía un gran conocimiento de la medicina. El Código de Hammurabi hace referencia sobre la práctica médica y sus modos de curar. La enfermedad era vista como un castigo de los dioses por una acción impura y los métodos y prácticas médicas tenían más que ver con el animismo que con la ciencia. En Egipto, los primeros métodos científicos comienzan a desarrollarse en esta civilización y Heródoto llega a escribir que existía un médico para cada enfermedad. Es cierto que los egipcios tenían una visión teológica de la enfermedad, sin embargo, fueron los que comenzaron a buscar explicaciones científicas a los síntomas, estableciendo el origen de la medicina. En Grecia y Roma, la medicina le da un gran impulso a la parte de la medicina social, y durante este periodo vivieron algunos de los médicos más famosos de la historia. Tenemos a Hipócrates, Galeno, que sus postulados sirven como base de la medicina occidental durante más de 1000 años. La medicina medieval combatía las pequeñas dolencias con mayor o menor fortuna. Sin embargo, poco pudieron hacer contra las grandes epidemias. En la Edad Media, que dura casi 10 siglos, la ciencia y la medicina sufren un gran atraso. En Arabia, la Edad Media, fueron los árabes los que revolucionaron la medicina con novedades como el alcohol. Avicena, su conocimiento médico y la expansión musulmana
permitió que muchos de estos avances llegaran a Occidente. Medicina ayurveda, proveniente de la India. La propia etimología revela su origen. Ayur significa vida y Veda, conocimiento. Su origen se remonta a hace más de 5,000 años, cuando este conocimiento fue transmitido por los sabios a través de los Vedas, que a su vez donaron esta ciencia a la humanidad. Ayurveda tiene como objetivo la unificación de cuerpo, mente y espíritu. Los elementos que tienen que estar en equilibrio son tierra, fuego, aire, agua y éter. Medicina tradicional china. Algunas fuentes históricas mencionan que la medicina tradicional china comienza hace más de 2000 años antes de la era cristiana y se basa fundamentalmente en la filosofía taoísta y en sus principios cosmológicos. Se centra en el equilibrio del yin y del yang para conservar la salud y prevenir las enfermedades. Se cree que las causas del desequilibrio del ki tienen que ver con fuerzas externas, frío, viento o calor, o fuerzas internas como las emociones de alegría, ira o miedo. En la medicina tradicional china se usan técnicas de acupuntura, herbolaria, aplicación de ventosas, masaje, moxibustión, ejercicios y contempla 5 elementos naturales, que es la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Medicina tradicional mexicana. Es reconocida como un recurso para la salud en zonas rurales e indígenas. Es una parte importante de la cosmovisión de los pueblos originarios y representa el conocimiento milenario sobre la madre tierra y el uso de plantas medicinales que los pueblos originarios han resguardado y que tienen un valor incalculable, fortaleciendo la cultura originaria y la identidad nacional. Utiliza técnicas como el masaje, el temazcal, la herbolaria o la manteada o del rebozo, que se utiliza para disminuir las molestias en las mujeres embarazadas. Y bueno, aquí quiero aterrizar esta breve historia con los comentarios sobre la nueva Constitución Pluricultural de México 2021. Artículo 2, salud para todos. Artículo 69, concepto de salud. Aquí se menciona que la salud debe ser comprendida de manera integral, considerando el buen funcionamiento del cuerpo, página 67. Y aquí lo que yo considero es que deja de lado el aspecto mental, emocional, que debe de estar integrados en el Sistema Federal de Salud y Seguridad Social. Artículos 71 y 72 deben de considerar un consejo de bioética, que es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de los seres vivos, así como del medio ambiente. La finalidad de la bioética es reflexionar y encontrar criterios, normas y principios respecto a la vida para elaborar leyes adecuadas que permitan el desarrollo y el progreso en los sistemas de salud integral. En la actualidad, los sistemas más avanzados de salud que cuentan con un esquema de salud para todos, como en Japón, Suecia, Noruega, Holanda, Italia, resulta que Japón y Estados Unidos son de los países con mayor índice de suicidio por estrés laboral y vacío emocional, en donde se antepone la sociedad de consumo y la felicidad está supeditada al tener y poseer antes que el ser, lo que nos indica que los sistemas de salud en el mundo tienen un enfoque antropocéntrico de la salud, dejando de lado una visión integral que conecte al hombre con la naturaleza y el medio ambiente. El esquema occidental y eurocéntrico de la salud está más enfocado a la farmacología. En cambio, en los países orientales, incluso en la medicina tradicional mexicana y también en la medicina ayurveda, que es la ciencia de la vida, contempla al ser humano como parte de un todo. Por otro lado, la medicina tradicional china, con técnicas como la acupuntura, ven al cuerpo humano desde el punto de vista bioenergético, natural. La medicina tradicional mexicana
también es parte de la cosmovisión ancestral en donde la salud tiene que ver con el medio ambiente y el ser humano. Podemos resumir que los sistemas actuales de salud están enfermos porque no consideran al ser humano como un todo, solo buscan curar la enfermedad por medio de medicamentos químico-farmacéuticos, por intereses económicos y costosas técnicas en tratamiento de salud. La medicina del futuro es holística, que integra ciencia y espiritualidad, cuerpo, mente y espíritu, y sociedad en su entorno natural y ecológico. Esto a través de ejercicios físicos, una buena nutrición e inteligencia emocional, así como productos herbolarios, técnicas de masaje, relajación y trabajo comunitario. La investigación médica ha demostrado que cuando hay una actitud negativa, esto repercute en la enfermedad misma y en su repercusión somatizando los síntomas y creando más enfermedad. Actualmente en México ya existen universidades de medicina alternativa, integrativa y complementario, así como clínicas que dan atención integrativa con técnicos de profesionales en salud física y emocional y medicina ancestral. Ejemplo de esto está en la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad de Chapingo, la Universidad Autónoma de Guadalajara. En los últimos semestres ya incluyen temas de medicina tradicional mexicana. También contamos con universidades alternativas en áreas de salud emocional como AMAPSI, que dirige el doctor Marco, así como la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, UNIBECUAM, Centro Universitario de Alternativas Médicas, y que también están coordinadas con la Confederación de Medicina Tradicional Integrativa y Educación en Salud. Aquí en Quintana Roo, en la Universidad Intercultural Maya, existe la licenciatura en Salud Comunitaria, que tiene como propósito integrar equipos de trabajo para realizar programas y proyectos de prevención de las enfermedades y promoción de la salud con un enfoque integrativo entre la medicina alópata y la medicina tradicional para lograr un desarrollo sostenible y de respeto a las culturas de la región. Regresando al tema de la nueva Constitución mexicana del 2021, es importante resaltar que de manera paralela a la construcción de autogobiernos estatales, municipales y locales, tenemos que seguir trabajando en nuestra realidad social, económica y geopolítica de México para transformar nuestra realidad haciendo trabajo comunitario en el esquema de la nueva sociedad del afecto que estamos promoviendo. Cabe resaltar que del 26 al 28 de octubre del 2021 se llevó a cabo el evento de diálogos sobre el papel de los congresos locales sobre la medicina tradicional y complementaria. Esto fue en el estado de Tlaxcala. Y el día 3 de noviembre del 2021 se vota en beneficio de los argumentos planteados por los integrantes de los pueblos originarios en materia de medicina tradicional y complementaria. Esto es un logro más de los representantes del trabajo profesional de la salud integrativa de diferentes organizaciones civiles y de diferentes estados de la República, así como de la COFEMITES. Y bueno, quiero comentarles que la COFEMITES funda una fundación que se llama Con Amor y por la Salud de México, en donde se realizó una jornada de salud a nivel nacional, proporcionando más de 30,000 productos homeopáticos y de microdosis y terapias de apoyo emocional para prevención y enfermos del COVID. En conclusión, podemos afirmar que el tema de salud para todos concibe al ser humano como unidad psicosocial y espiritual y que tiene que ver con aspectos físicos, emocionales, financieros y de ecología política y ambiental. Ese es el trabajo que hice. Muchas gracias, Gerardo. Pues muy interesante lo que nos acabas de mencionar. Realmente me pareció que contribuye mucho tu ponencia. Y quería comentar que sí falta en esta parte de salud para todos,
establecer más claramente lo del Consejo Nacional de Salud, consejos estatales de salud y consejos municipales de salud, que deben ser integrando las diferentes perspectivas médicas, incluyendo la homeopatía, la medicina tradicional y desde luego la alopatía y otras especialidades, la acupuntura. Y además, Claro. se trabajará con un enfoque integral de todos los aspectos, ¿no? Entonces, dentro del Consejo de Claro. Salud debería de haber secciones o consejos bioéticos, como tú lo señalas. Sí, Muchas gracias. Bueno, pues vamos a darle ahora sí, muy bien, gracias, al contrario. Gracias, Gerardo. Espero que Al al contrario, final puedas dar gracias. una conclusión también de lo que nos vamos a decir en este diálogo, ¿no? Le vamos a dar la palabra ahora a a Maritza Mandujano, a nuestra compañera Maritza Mandujano, desde Guadalajara. Está Maritza. Bienvenida, Maritza, y le vamos a pedir a Otilia que nos diga quién es Maritza para poder darle la palabra y que nos haga su comentario. Adelante, Otilia, por favor. Un momentito, es que pensé que iba primero Marcela y tenía listo Que por cierto nos está mandando un saludo nuestra compañera por Facebook, nos están siguiendo Javier Silva de Nayarit y nos manda a saludar. Él está muy frecuentemente siguiendo los diálogos constituyentes. Y también está Marcela Parra, está en el Facebook, también nos manda un saludo. Saludos para Javier Silva y para Marcela Parra. Adelante, Otilia, por favor. Bueno, pues la maestra, nuestra compañera, la maestra Maritza Mandujano Munguía, es licenciada en Psicología y maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y maestra en Terapia Gestalt por el Instituto de Terapia Gestalt, Región Occidente. Cuenta con diplomado en Justicia Alternativa, Mecanismos de Solución de Controversias por la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. El diplomado internacional en intervenciones psicoterapéuticas y salud mental por la Universidad Marista de Guadalajara y el entrenamiento intensivo en terapia dialéctica comportamental por el IDBT Latinoamérica, avalado por The Lyon Institute, entre otros cursos y actualizaciones. Además, tiene experiencia como psicoterapeuta en práctica privada desde 1998 y ha colaborado como terapeuta psicocorporal e instructora de yoga en el Centro de Rehabilitación de Adicciones Clínicas Minnesota de Guadalajara y con el Instituto Neuma en sus sedes de Puerto Vallarta y de Guadalajara. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, donde también imparte clases en materias especializantes de psicología clínica y supervisa prácticas profesionales en esta área. Imparte además talleres de yoga, sistema Armonía Universal y Kundalini Yoga, en las que está certificada, además de talleres de tecnología del amor con base en la teoría de la praxis. Está afiliada al Colegio de Psicólogos en Intervención en Jalisco, al FEPSI, y es colaboradora de AMAPSI, Ciudad de México, así como conferencista y tallerista de temas vinculados a la promoción de la salud mental y el desarrollo humano. Pues esta es una breve semblanza de nuestra compañera Maritza y le damos la palabra. Maritza, puedes iniciar a hablar. Serían unos 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, Otilia. Y muchas gracias a todos los asistentes. Pues yo esta vez, para hacer un análisis de este tema, estuve haciéndome diferentes preguntas. Algunas incluso creo que están relacionadas con el tema siguiente, ¿no? Me fui con el capítulo de la salud para todos, pero pienso que algunas de las reflexiones a lo mejor también tienen que ver con
seguridad social para todos, que es el que sigue, ¿no? Lo primero fue en coincidencia con la presentación del maestro, pues obviamente pensar en la definición de salud y vi que hay fuerte relación de principios que pueden tener relación con lo que aparentemente, una relación con lo que ya tiene establecida la Organización Mundial de la Salud, que aquí la pregunta sería, bueno, ¿qué falta, verdad? Pero hago un repaso muy rápido, porque fue lo primero que quería observar al revisar la definición, como nos la acaba de leer el doctor Murueta, y luego hacer una pequeña comparación, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud tiene una constitución también que dice: la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, afirma que es el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr y ese es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, que creo que también ese era el primer concepto que quedó como evidente, la salud como un derecho. Fue lo primero que conecté con la lectura de la Constitución. Y revisé esta publicación de la OMS, entonces, como derecho fundamental de todo ser humano, ¿no? El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. No obstante, unos 100 millones de personas de todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios. Los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios. Todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud, sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra condición. La no discriminación y la igualdad exigen que los estados adopten medidas para reformular toda legislación, práctica o política discriminatoria. Entonces, viendo estas declaraciones, me preguntaría de la visión, ¿no? Sobre la visión que quizás hace más humanista, digo, aparentemente va cargada hacia el humanismo en la Organización Mundial de la Salud, pero en la práctica, bueno, en el discurso ahí está, pero en la práctica, justamente con la pandemia, como que vimos una prueba muy fehaciente, ¿no? De hasta dónde llega el límite del discurso y dónde termina y empieza entonces la verdadera prueba de la praxis, ¿verdad? Y también estaba otra pregunta justamente sobre esto. Yo me preguntaba justamente también en función sobre todo de los beneficios, ¿no? Se ve una tendencia en servicios de salud con calidad para todos y pues son palabras mayores, ¿no? Es un sistema de salud que asegure pues hasta estos seguros de invalidez, vejez, de vida, cesación involuntaria de trabajo, enfermedades, incidentes, accidentes, guardería, entre otros, encaminados a la protección y bienestar de todos los mexicanos e incluso se incluye a extranjeros que estén radicando en el país, que también me parece muy interesante, ¿no? También este concepto de toda persona que esté pisando territorio nacional tendría derecho a los accesos de salud y eso está pues muy interesante, muy atractivo también. Directamente en la pregunta decía, bueno, pues, ¿qué modelo o qué sistema, qué modelo de salud es el que garantiza algo como eso? Y en la pregunta encontré que existen 3 tipos de modelos. El de los seguros sociales, el Sistema Nacional de Salud y uno que se llama Libre Mercado, o que esa es su denominación genérica. El de los seguros sociales se encuentra ese modelo en países del centro de Europa. Su concepción de la salud tiene que ver con el derecho o bien tutelado por los poderes públicos. O sea, sí es un derecho. Las garantías del Estado en ese sistema de seguros sociales son prestaciones sanitarias. Su financiación es a través de cuotas obligatorias de trabajadores y empresarios. Los seguros sociales, ese modelo se cubre o su cobertura es a través de trabajadores y personas dependientes de ellos
y su vinculación a los proveedores es por contrato. Mientras que en el modelo que se llama Sistema Nacional de Salud, este se encuentra en países como el norte y el sur de Europa. Su concepción de la salud es también como un derecho o un bien tutelado por los poderes públicos. Las garantías del Estado en este sistema serían prestaciones sanitarias y su financiación. Se agregaría su financiación en diferencia a los seguros sociales. La financiación es a través de impuestos y contribuciones complementarias de sistemas de seguros sociales. La cobertura, a diferencia de los seguros sociales que nada más cubrían a trabajadores y personas dependientes, es universal. Y la vinculación con proveedores es por integración. Y el último modelo, el de libre mercado, básicamente está ubicado en los Estados Unidos. La concepción de salud es como un bien de consumo. En otras palabras, pues una mercancía. Las garantías del Estado son prestaciones sanitarias financiadas solo en casos concretos. La financiación en el libre mercado es privada y voluntaria. También con financiación de trabajadores y empresarios. La cobertura es solamente para los asegurados. Entonces, eso también es información, bueno, que me deja claro que esta propuesta está aparentemente más encaminada a no ser un seguro social ni estar en el libre mercado, sino ser un sistema nacional de salud. Esa sería la propuesta. Por las características o mucha cercanía con la propuesta que se está haciendo en la nueva Constitución, ¿verdad? Un sistema nacional de salud con características muy similares, ¿no? No sé en los detalles concretos de la financiación, ¿verdad? Pero, o ya lo más específico que se determine. Y al estarme preguntando justamente sobre los sistemas de salud, una pregunta así que salió en automático era, pues, ¿cómo identificar los mejores sistemas sanitarios del mundo? Y me encontré un par de clasificaciones de mejores sistemas de salud del mundo. Y nada más que pues aquí sí tenía, un estudio se hizo antes de la pandemia, bastante antes, en un estudio de 2014, la Fundación Commonwealth Fund evaluó el rendimiento de los sistemas de salud de 11 países con arreglo a 5 grupos de indicadores. La finalidad consistía en averiguar el grado de eficiencia de la asistencia sanitaria en Estados Unidos. El sondeo clasificó la atención sanitaria de Estados Unidos en último lugar, con diferencia de los siguientes, ¿no? En primer lugar, el Reino Unido, en segundo lugar, Suiza, en tercer lugar, Suecia, cuarto lugar, Australia, quinto lugar, Alemania, sexto, los Países Bajos, séptimo, Nueva Zelanda, octavo lugar, Noruega, noveno lugar, Francia, décimo lugar, Canadá, y en onceavo, Estados Unidos. Pero hay otro estudio anual, este fue de Bloomberg, que también era de los más eficientes cuidados de salud del mismo año. Clasifica no menos de 51 países y Asia resulta la gran vencedora en dicha clasificación, y aquí están en la escala un poco diferente, ¿no? En primer lugar Singapur, en segundo lugar Hong Kong, tercer lugar Italia, cuarto Japón, quinto Corea del Norte, sexto Australia, séptimo Israel, octavo Francia, noveno Emiratos Árabes Unidos, décimo Reino Unido. Y los criterios que siguen para elaborar estas clasificaciones, ellos dicen clasificación realista de los sistemas de salud del mundo entero. Las encuestas atienden una cantidad más o menos importante de indicadores. Clasifica los sistemas de salud con arreglo a criterios tales como derechos de los pacientes, listas de espera, servicios prestados a los pacientes y prevención. La Fundación Commonwealth Fund ordena los 5 indicadores en 5 grupos: calidad, acceso, eficiencia, igualdad y vida saludable. Así, la encuesta incluye indicadores como la seguridad, las listas de espera, organización administrativa e igualdad de acceso a la atención sanitaria. Y Bloomberg, para clasificar los sistemas de salud del mundo, utiliza la esperanza de vida, el gasto sanitario expresado en porcentaje del PIB y el coste sanitario per cápita. Y se me hizo interesante pues tener esta información en donde sí, los indicadores de salud pues no van, sí dependen completamente pues de una visión
pues de ser humano, ¿no? Hay una epistemología detrás, ¿no? Como de todos los objetos de conocimiento. Y me parece muy interesante que sea una visión integradora. Incluso el ver en el texto que se incluyen todos los enfoques médicos, me pareció muy, muy interesante. Y también pues para dar voz, cabida también a este conocimiento que se tiene en los pueblos de manera ancestral, pero también a prácticas, prácticas médicas, también prácticas sociales. Y pues veía que el asunto de la salud pues es un asunto que también pues es un objeto de administración pública, ¿no? Donde pues hay que introducirse al mundo financiero, hacer cálculos, costos, pero me parece muy interesante pues que entonces se haga más eficiente en función de cuál es el objetivo, ¿no? Que en este caso sería universal para todos. Y me parece que quizás al menos las tendencias actuales, al menos en el actual gobierno de México, la tendencia en el discurso parece que va en esa misma dirección. Obviamente con sus salvedades, ¿no? Y sin embargo, pues me parece que como este documento se construyó, pues, hace años, bueno, ya tiene varios años de construcción, desde su concepción, me parece que son visionarios en el sentido de estar anticipándose, pues, a cuáles son las necesidades y tener esta visión comunitaria, ¿no? De la salud como un derecho y como algo que todos podríamos disfrutar. Y lo que he visto como tendencia en los paradigmas o los cambios de paradigmas en salud, creo que mucho va muy dirigido a la cuestión tecnológica, pero obviamente aquí vamos poniendo la parte del el sesgo, ¿no? También hasta cierto punto, ¿no? Como si nada más se tratara de una cuestión técnica, pues no, pero sí el uso de las tecnologías para ampliar conocimientos, para educar a las comunidades, para educar a las personas. Creo que en todo el mundo, todos los sistemas de salud tuvieron que estar ofreciendo cursos ¿cómo le podríamos llamar? Conocimientos precisos a través de diferentes medios e instrumentos para la población de todos los niveles y de todas las edades. Eso me pareció que creo que es algo que podría llamarse pues un resultado que puede ser beneficioso para todos, quizás pues algo beneficioso extraído de la experiencia de la pandemia. Y yo creo que yo dejaría mi reflexión ahí, nada más. Muchas gracias, Maritza. Pues muy interesante también este comparativo de los modelos, modelos de salud, de sistemas de salud, y este comparativo mundial, pues muy interesante. Y obviamente aspiramos a estar de los mejores, aunque no solamente en el ámbito de la alopatía, ¿verdad? Sino en esta visión integral que pudiera darle otro matiz y otra completud. Muchas gracias, Maritza, muy interesante. Vamos a pasar ahora con la doctora Marisela Osorio. Le vamos a pedir entonces a Otilia que nos diga la semblanza de la doctora Marisela Osorio, por favor, Otilia. La doctora Marisela Osorio es doctora en Ciencias Psicológicas y Pedagógicas con enfoque en Psicología de la Salud por la Universidad de los Estudios de Nápoles, Federico II, en Italia. Es profesor titular C de la carrera de Psicología en la UNAM, miembro del Colegio de Docentes de Doctorado en Italia y del Padrón de Doctorado y Maestría en la UNAM. Ha publicado en revistas especializadas nacionales e internacionales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en México. Es una pequeñísima semblanza de la doctora Marcela. Le damos la palabra a Marcela. Marisela. Muy bien, muchísimas gracias. Me dice Marcela de cariño, yo lo sé. Ok, entonces, para empezar mi participación, me gustaría
retomar estas dos visiones que han dado los ponentes que me antecedieron. Entonces, desde Gerardo, una visión histórica muy bien de la medicina, y ahorita muy interesante también, Maritza, toda esta historia de los diferentes sistemas de salud. A mí me gustaría enfocarme en la parte psicológica de la salud. Preparé una presentación así muy breve. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro. Perfecto. Entonces, veamos. Esto del capítulo de salud para todos. Entonces, empezaré específicamente hablando de que el concepto de salud es muy complejo y obviamente cuando hablamos de salud hablamos de un fenómeno multifactorial. Cuando tratamos de buscar cuál es el objeto de estudio, generalmente nos vamos a este proceso de salud-enfermedad, donde localizamos específicamente a una persona ya sea sana o a un paciente, ¿sí? Desde el enfoque que yo les voy a compartir, no tenemos pacientes. Bueno, obviamente así se llaman, así los conocemos, pero no es que sea paciente, es un sujeto activo. Dentro de este proceso de salud o dentro de este proceso salud-enfermedad tenemos a una persona activa que hace cosas, ¿sí? Dentro de este proceso de salud-enfermedad también tenemos que tomar en cuenta que esa sería una de las aportaciones que voy a hacer al final, tener en cuenta a los cuidadores primarios. Así como estamos pidiendo seguros, guarderías, etcétera, etcétera, necesitamos poner atención muy específica a los cuidadores primarios, ¿sí? Que obviamente son muchas veces parte de la familia, que también se tiene que incluir dentro de todo este proceso de salud. Tenemos que rescatar mucho a el personal médico sanitario, ¿sí? Porque lo tomamos sí como parte de este proceso de salud-enfermedad, pero no nos tenemos que olvidar de que es un trabajador y como trabajador también tiene algunos derechos dentro de este proceso específicamente. Hablaremos también de estos sistemas de salud, también como un objeto de estudio de todo este proceso y también de las políticas de salud en términos generales. Si hablamos entonces de salud, estamos hablando de un concepto multifactorial, donde, como está en la figura, tenemos a un individuo no nada más con alguna afección o con algunos niveles de salud física específica, sino también es un individuo que tiene un mundo psicológico, vive en un mundo social y bueno, se expresa también la parte emocional. A este respecto, entonces, retomo uno de los comentarios que mencionaba Gerardo al principio. Tenemos que pasar del modelo biomédico, ¿sí?, a un modelo biopsicosocial. Cuando nosotros tratamos de explicar lo que es el modelo biopsicosocial, podemos hacerlo dividiendo cuáles son las metas o los objetivos del paciente y cuáles son las metas o los objetivos del medio ambiente. En cada uno de ellos tenemos que ver la parte biológica, por ejemplo, aquí del paciente, pero también vemos o tendríamos que ver en este proceso de salud o en este proceso de salud-enfermedad los aspectos afectivos, cognitivos y conductuales. Lo mismo, si estamos hablando de los objetivos del medio ambiente, tendríamos que rescatar a la familia, pero también en cuanto a recursos económicos, por ejemplo, en el aspecto físico. Si tienen o no tienen los elementos necesarios para recibir a un paciente que ha sido, por ejemplo, intervenido quirúrgicamente, ¿sí? ¿Qué siente esa familia? ¿Qué sabe la familia acerca del procedimiento? Y no nada más del procedimiento de la enfermedad, sino de todos los trámites que tiene que hacer en las diferentes instituciones. ¿Cómo se comporta también? Eso nos interesa. Tenemos que ver también al sistema sanitario en los mismos aspectos. Tiene los medicamentos, como se mencionaba al principio, en los estatutos que nos acaba de leer Marco al principio, decía que el sistema sanitario tiene que contar específicamente con todos los medicamentos que requiere cada uno de los pacientes. Sabemos que actualmente esto no es cierto. Tenemos que hacer un análisis de cómo podríamos hacer real esa parte.
Tenemos que ver también en el sistema sanitario cómo están los médicos, qué sienten acerca de el número de pacientes que les llega, de si pueden o no pueden responder a las necesidades específicas del paciente, porque tienen o no tienen los recursos necesarios para responder a estas situaciones, ¿sí? A nivel conductual tenemos cómo se comportan. Vamos a ver aquí también este aspecto del burnout, del cansancio emocional que pueden llegar a tener estas personas, y lo tenemos que tomar en cuenta porque estamos dentro del sistema de, estamos viendo el concepto general de salud. A nivel de ámbito sociocultural, también lo mismo, tenemos que ver en ese ambiente que vive nuestro paciente, tiene acceso al agua corriente, hay calles, tiene drenaje, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué piensa la comunidad acerca de algunas enfermedades que sabe también y cómo se comporta al respecto? Entonces, en términos generales, este es el modelo biopsicosocial con el cual podríamos empezar a analizar este fenómeno y obviamente, como lo dice esta parte del modelo, el aspecto social siempre permea a cada uno de estos objetivos. Cuando hablamos de salud también tenemos que hablar de un equipo multidisciplinario para intervenir en este aspecto. Pero vamos a intervenir haciendo promoción y mantenimiento de la salud. Pero también necesitamos hacer prevención y tratamiento de la enfermedad. Pero también necesitamos hacer un análisis y mejoramiento del sistema de salud. Y ante todo esto tenemos que tener una configuración de políticas sanitarias muy específicas, ¿sí? A partir de esto, entonces, bueno, la atención integral, vamos a tener varios profesionistas implicados. Yo me estaba imaginando en estos consejos estatales y municipales que hubiera específicamente grupos de atención con médicos generales, algún tipo de especialistas, y hacemos un análisis específico de cuáles son las enfermedades de mayor incidencia. Hasta podríamos hacer una clínica específica, ya sea de hematología, por ejemplo, oncología, etcétera. Necesitamos al cuerpo de enfermería, trabajo social, psicología, rehabilitación, entre muchos otros. Se tendría que hacer un análisis muy específico por zona o estatal para determinar cuáles son estos grupos de atención integral, ¿sí? Bueno, cuando se habla de atención integral, hablamos de que cada uno de los profesionistas aborda un área específica, se hace un trabajo conjunto y se obtienen mejores resultados. ¿En qué áreas? Después la siguiente pregunta será, ¿en qué áreas podemos intervenir? Obviamente sí, en el fomento, decíamos, de la salud integral, pero también tenemos que mirar hacia los padecimientos agudos y los padecimientos crónicos. Tenemos que ver específicamente intervenir en los desórdenes del desarrollo, también en las enfermedades terminales y muerte. Más adelante vamos a abordar un poquito de este tema. Y plenamente de acuerdo con la propuesta, tenemos que tener un área específica de investigación, de asistencia y de docencia para poder desarrollar nuestros sistemas de salud. Si nosotros tratáramos de identificar algunos factores que están asociados a la salud, tendríamos, por supuesto, avances en la medicina, ¿sí? Hemos empezado a tratar las enfermedades de mayor prevalencia con buenos resultados desde la medicina, eso no lo podemos negar. Es por esto, por ejemplo, que tenemos un cambio del perfil epidemiológico, ¿sí? Como decíamos, al principio la gente se moría por las infecciones, por padecimientos agudos. Ahora, cada vez con estos avances en la medicina, tenemos este cambio de perfil y ya, por ejemplo, en México tenemos la combinación de enfermedades crónicas, pero también de enfermedades agudas, ¿sí? O infecciosas también. Algo que nos va a ayudar mucho a entender todo este proceso es el reconocimiento de que la conducta de cada uno de los seres humanos puede ser un factor de protección o un factor que lo lleve o que le provoque potencialmente alguna enfermedad, ¿sí?
Obviamente las condiciones y estilos de vida. Aquí, por ejemplo, por la intervención de la medicina, tenemos que hay un incremento en la edad en la que se desarrollan las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay un aumento de sobrevivencia y entonces la gente se empieza a enfermar de otras cosas. Y en este caso van a ser enfermedades crónicas no transmisibles. También, si vemos nuestro sistema de salud, podemos ver diferentes avances en las políticas económicas, políticas de prevención, etcétera, etcétera. No son suficientes, pero se pueden retomar, ¿sí? Y bueno, remarcamos también la multicausalidad de las enfermedades. Tenemos diferentes enfermedades. ¿De qué se está, por qué está falleciendo en este momento la gente? Bueno, enfermedades cardiovasculares, accidentes, enfermedades cerebrovasculares, cáncer, trastornos metabólicos, diabetes, presión arterial, sobrepeso, enfermedades, trastornos como la osteomiarticulares, enfermedades renales, etc. Y bueno, también tenemos que hacer una mención específica a este COVID, que nos tiene en esta pandemia, y después también el índice de sobremuerte que tenemos por ahí. Ahora, dentro de las características que hemos visto que las enfermedades crónicas se han estado desarrollando, hay características específicas que llevan a consecuencias también muy puntuales. Estas enfermedades se prolongan a través del tiempo y no tienen cura, ¿sí? Es un diagnóstico que se da ahora y entonces generalmente, bueno, se va desarrollando y muchas veces es progresiva, ¿sí? Y va degenerando también al organismo. También no se conoce un agente causante de la transmisión, con frecuencia involucra alguna discapacidad. Por ejemplo, tenemos índices altísimos ahora de amputaciones en las personas con diabetes. Y bueno, esto va a implicar cambios mayores en amplios aspectos de la vida de una persona y va a alterar todas las rutinas y actividades diarias. En ese sentido, entonces, si ya nos vamos más a la parte psicológica, vamos a tener una crisis en la vida personal. Y esta crisis que va a surgir a partir de un diagnóstico no favorable, digamos, interviene en el funcionamiento personal y social y son estresantes no nada más para el paciente, en este caso, sino para la familia, amigos. Además, este es otro punto, esta persona diagnosticada, como el proceso de salud de enfermedad no nada más se refiere a este paciente, sino, decíamos al principio, a un cuidador principal y a la familia y a los amigos. Este familiar o este cuidador primario va a requerir un entrenamiento específico, ¿sí? Entrenamiento tanto para el manejo del tratamiento, pero también se va a hacer cargo de todo el apoyo psicológico que va a tener el paciente, ¿sí? Bueno, tenemos que estas enfermedades van a ser la causa principal de discapacidad. Tenemos también que hay millones de muertes prematuras. Un dato específico es que representan el 60% de todas las muertes, de las cuales el 80% ocurre en países como el nuestro, ¿sí? Otra de las cosas es que este tipo de enfermedades, que es de lo que ahorita nuestra población se está enfermando, es que genera costos sociales y económicos a nivel mundial, ¿sí? Y aquí cada una de estas enfermedades, teniendo el seguro que ustedes quieran, el que ustedes quieran, siempre implica gastos, ¿sí? Aunque le den todo el medicamento, las personas que lo van a ir a cuidar se tienen que transportar, aunque le paguen, por ejemplo, el transporte o haya un lugar específico donde se quede el cuidador, va a tener que pedirle a alguien más que se haga cargo de los niños, por ejemplo. Bueno, aquí la conclusión es que siempre el diagnóstico de una enfermedad va a afectar la subsistencia básica y la seguridad económica de cualquier familia.
A este respecto también, y ya se mencionaba antes, tenemos que ver el aspecto social. ¿Qué es lo que está causando ese diagnóstico en esa familia? Muchas veces causa intolerancia, aislamiento social, ¿sí? Y bueno, en términos generales, cuando hablemos de estas enfermedades, tenemos que tener una valoración y un tratamiento integral. Tenemos diferentes determinantes de la salud que tienen que ver directamente también con los ingresos y el tipo de educación también que tengan las personas. Determinantes de la salud como la alimentación saludable. ¿Qué conocimientos tenemos? Por ejemplo, vamos al nutriólogo y nos dan algunas dietas que están excelentes, pero muchas veces, dependiendo de en qué zona estemos, en qué fecha estemos también, y muchas otras situaciones, van a determinar si conocemos o no, por ejemplo, esos alimentos. Nos pueden decir que la berenjena es muy buena para X cosa, pero si no conocemos la berenjena, bueno, las recomendaciones pues no van a surtir efecto. Tiene que ver mucho la accesibilidad, tienen que ver las condiciones materiales de vida, factores sociales asociados al trabajo, al estudio, obviamente el ambiente familiar, que me parece que ya se trató en la sesión pasada, la importancia de este ambiente familiar, estados emocionales, personales, actitudes y bueno, también dentro de estos determinantes de la salud podemos encontrar la predisposición a la enfermedad. En este sentido, entonces, si hacemos ya referencia directa a lo que son los factores psicológicos, podemos encontrar factores que son desde el área de la psicología, factores perjudiciales. Estos estados emocionales mal manejados, la ansiedad, la depresión, la ira, van a influir directamente en el estado de salud de una persona. El aislamiento social, por supuesto, la incomunicación o comunicación inadecuada, por ejemplo, cuando estamos ante un médico y no entendemos lo que nos está diciendo y no somos capaces de preguntarle, ¿sí? Afrontamientos defensivos, creencias desfavorables, es decir, que yo no tengo el control de lo que está pasando dentro de mi enfermedad y entonces, ¿quién sabe qué me vaya a pasar? Vamos a ver más adelante. También un factor perjudicial puede ser el pesimismo y la desesperanza. Como factores protectores a nivel psicológico tenemos todo esto que podemos conocer nosotros acerca de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué la causa? ¿Cuáles son sus manifestaciones tempranas para poder actuar? El cumplimiento terapéutico adecuado o las medidas de prevención o tratamiento. El apoyo social, aquí tenemos que diferenciar el deseado y el percibido. El tipo de afrontamiento eficaz ante la enfermedad, creencias de control positivo. Aquí entra, por ejemplo, qué tan autoeficaz me siento para llevar algún tratamiento específico o para seguir las instrucciones específicas que me está dando el médico. Como factor protector tenemos también el optimismo y variables salutogénicas que vamos a ver más adelante. Encontramos también en diferentes estudios factores moduladores de la salud, donde encontramos los tratamientos cruentos, por ejemplo, el encarnizamiento de los médicos o la distanasia. ¿Sí? Cuando alguien se enfrenta a un diagnóstico específico y recibe todos los tratamientos habidos y por haber y ninguno le funciona, o bueno, esta distancia más adelante lo abordaré, tiene mucho que ver también con la percepción y con cómo la persona va a seguir o no ciertas indicaciones que le dan en el sistema de salud. Va a haber dentro de los factores moduladores limitaciones en la actividad. Si esa enfermedad que me están dando tiene que ver o me va a hacer parecer incapaz o me van a declarar una minusvalía, ¿sí? Hay factores de riesgo como la vulnerabilidad al estrés, la concepción y significado del personal de la enfermedad, qué pienso, qué siento, qué significado le estoy dando a esa enfermedad
y que está plenamente relacionada con el rol que yo tengo a nivel social y a nivel familiar, ¿sí? Bueno, la relación siempre se dice, un factor modulador es la relación y comunicación médico-paciente. Tenemos que ver también, coincido también con Gerardo, que tendríamos que agregar a este concepto de salud lo que es la calidad de vida y el bienestar subjetivo, psicológico, lo podríamos llamar. Bueno, dentro de los factores moduladores también está el tipo de cuidado que recibo, ¿sí? Si veo ese cuidado familiar que me está dando la familia como una carga, si esa persona que me está cuidando sabe cómo cuidarme, etcétera, todo eso tiene que ver con cómo voy a percibir. Y bueno, el nivel de desgaste, que ese es otro factor específico como factor modulador, el nivel de desgaste de los profesionales de la salud. Los estilos de vida positivos o negativos, como han sido llamados, también influyen. Por supuesto, las emociones en la salud, ya, a ver, aquí está, por ejemplo, aspectos psicológicos que influyen, ya se han hecho varios estudios que influyen directamente en este proceso de salud y enfermedad. El primero es el sentido de coherencia. Este tiene que ver con aquellos mecanismos eficaces de adaptación. ¿Cómo estoy viendo yo al mundo después de este diagnóstico específico? Sí sigue siendo significativo, sí, por ejemplo, estoy manejando de manera comprensible y veo que ese diagnóstico que me están dando es manejable para mí. Si yo tengo un sentido de coherencia específica, voy a tener una actitud también diferente y las posibilidades que tenga de adherirme al tratamiento y salir de este proceso de salud-enfermedad van a ser mucho más favorables. El optimismo, decíamos también, ha sido relacionado con el bienestar físico y psicológico. Sabemos que los sujetos optimistas utilizan mayores estrategias de afrontamiento entre los problemas sociales, por ejemplo, y también presentan menos síntomas físicos y se recuperan más fácilmente, ¿sí? Por lo tanto, una persona optimista va a ser una variable protectora de salud, ¿sí? Otra va a ser la autoeficiencia, ¿sí? Si yo creo que voy a poder superar esa situación, que voy a poder llevar muy bien el tratamiento, que tengo todas las herramientas y todas las habilidades para hacerlo, va a ser una forma muy diferente de cómo voy a abordar esa enfermedad o ese diagnóstico. La autoestima tiene mucho que ver y bueno, también aquí podemos concluir que la autoestima propicia el desarrollo de conductas saludables. Aquí tenemos, busqué algunos estudios que se han hecho porque desde el área, por ejemplo, del modelo biomédico, se hacían este tipo de estudios. Vamos a ver cuáles son las variables que influyen más en los aspectos cardiovasculares, en asma, en úlceras, en todos estos padecimientos. Y entonces se hizo también con estos otros procesos psicológicos. Y resulta que la ansiedad, la depresión, la hostilidad tienen correlaciones más fuertes cuando nosotros hacemos un análisis específico de cómo están correlacionadas estas variables. La depresión, la ansiedad y la hostilidad tienen mayores correlaciones o pesos factoriales más fuertes en la enfermedad que las encontradas tradicionalmente. Por ejemplo, ansiedad, depresión, hostilidad e ira tienen una incidencia en provocar cáncer más alto que el tabaquismo, más alto que los niveles de colesterol alto y, bueno, todo esto en las enfermedades coronarias, ¿sí? Aquí, ¿qué retos tenemos? Y después retomo la parte de los artículos. Primero, tenemos que reformular la responsabilidad del Estado para la atención integral de la salud. Eso es algo que desde siempre, yo trabajo desde hace muchos años en estos sistemas, pero desde siempre creo que
el Estado se tiene que hacer responsable en este aspecto y ahí coincidimos plenamente con el planteamiento que se hace en esta nueva Constitución. Hay obligaciones de bienestar, tenemos que marcar muy bien cuáles son las obligaciones de bienestar social, justicia social y así como aspectos específicos de la comunidad. Respecto al cuidado y expectativas convencionales sobre el deber que tiene cada una de la familia, cada uno de los miembros de la familia de dar cuidado. Aquí me refiero nuevamente a, tenemos al paciente, sí, ya como una persona que requiere atención específica, pero dentro del sistema siempre se requiere, por ejemplo, si algunos de ustedes han estado, por desgracia, en alguna institución de salud, siempre tiene que estar un familiar presente. Y a ese familiar se le da toda la responsabilidad casi del cuidado de ese paciente. Entonces, ese cuidador primario tiene que permanecer todo el día, las 24 horas ahí en el hospital. Y nadie se hace responsable de él. Nadie sabe si está comiendo bien, etcétera, etcétera. Después de eso se le hace responsable del ánimo del paciente. Es que usted tiene que entrar y lo tiene que animar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después de eso se tiene que tener conocimiento sobre la nutrición que tiene que comer ese paciente. Y después se le da muchas veces un entrenamiento específico para que sepa mover al paciente, le sepa dar de comer, sepa hacer curaciones, etcétera, etcétera. Me parece que en este apartado tendríamos que tener mucho cuidado y darle una atención específica a este cuidador primario, ¿sí? Dentro de los retos también, entonces, tenemos que respetar estos preceptos éticos basados principalmente en el respeto por las personas. Aquí tenemos los aspectos bioéticos. Veracidad. Siempre cuando se trata de dar un diagnóstico, muchas veces la familia dice, bueno, no le vamos a decir al paciente. Uno de los principios éticos que tenemos que respetar es siempre decirle la verdad al paciente, ¿sí? No le vamos a decir, obviamente, como muchos médicos acostumbran a decirle, bueno, usted se va a morir, entonces ya váyase despidiendo de su familia, ¿sí? Porque tenemos esos casos. Pero sí vamos a tratar de, en la medida de las posibilidades y de las características de nuestro paciente, decirle qué es lo que está pasando con él, ¿sí? Porque a partir de esto se desprende específicamente el respeto que vamos a tener de la autonomía de ese paciente, porque ese paciente va a poder decidir qué tipo de tratamiento va a tener, si quiere seguir en el hospital o no quiere seguir en el hospital, si quiere tratamientos alternativos, por ejemplo. Todo eso lo tenemos que respetar. Tenemos que ver también este aspecto de beneficencia, ¿sí? Es decir, vamos a buscar en los tratamientos que vamos a dar al paciente el menor riesgo y aquel tratamiento que sea mejor para él. Es decir, la no maleficencia, por ejemplo, se refiere a esta parte donde tenemos dos procedimientos médicos específicos. Uno, digamos, nos va a dar a nosotros como equipo médico los resultados más fáciles, pero puede ser que sea más invasivo para el paciente. En ese sentido, pues tenemos que poner en la balanza qué es lo que le conviene más al paciente, ¿sí? Y bueno, muchas veces también en este respeto a la autonomía a nuestro paciente, tenemos que respetar y ver cómo lo vamos a hacer también. La decisión de que no quiere ningún tratamiento y se quiere ir a casa y dice, ya, para mí ya estuvo bien, yo no quiero este tipo de tratamiento que me están ofreciendo. En ese sentido, entonces, no tenemos que caer en el abandono. Ok, no quieres ningún tratamiento, entonces te dejamos ahí en tu cama, que venga tu paciente, tu familiar por ti y que te lleve, ¿sí? El rechazo de cualquier aspecto o tratamiento médico no tiene que caer en el abandono, ¿sí? Otros retos, bueno, me voy rápido a lo de los artículos. Coincido plenamente con Gerardo cuando decía el concepto de salud, me parece Marco, me parece aquí todos los que nos acompañan,
que sí tendríamos que agregar esta parte de la salud psicológica y emocional, ¿sí? Así como especificarla. Nada más un comentario directo a Gerardo. Él hacía referencia a la salud mental. La salud mental como concepto se deriva del modelo biomédico. Si estamos tratando de superar ese modelo, tendríamos que hablar de salud psicológica, salud emocional, para estar dentro del modelo biopsicosocial y superar un poquito esta parte de la psiquiatría, ¿sí? Un concepto específico que me gustaría abordar específicamente aquí sobre la medicina alternativa y los saberes populares. Sobre la medicina alternativa, no sé hasta dónde se tendría que especificar qué tipo de medicina alternativa. En el sentido de que a mí me parece genial, porque muchas veces hemos comprobado que hay, no sé, por ejemplo, test que pueden ayudar a la persona a bajar los niveles de infección, la orina, etcétera, etcétera. Pero también a este respecto hemos encontrado, he trabajado algunos años, por ejemplo, con niños con leucemia, y nos hemos encontrado cosas terroríficas que dicen que pertenecen a la medicina alternativa, y entonces nada más hacen o prometen a los niños, a todas las familias obviamente, que se va a curar el niño, ¿sí? Y entonces muchas veces abandonan el tratamiento. Habría que especificar qué parte no sé, qué tipo de medicina alternativa estamos proponiendo aquí. Y después también acerca de los saberes populares. A mí me parece muy bien. Dentro de las prácticas que hemos tenido, les cuento, en esto de los saberes populares, hay muchas familias que vienen del exterior y que nos dicen, no, es que yo no me siento bien, si no le hacemos una limpia específica a mi niño, no me siento bien porque el ambiente no lo siento como mío, el ambiente, bueno, hacemos todo para darle el espacio y que se hagan las limpias, ¿sí? Pero si nos referimos, por ejemplo, a saberes populares y entendidos a lo mejor como roles estereotipados de género, ahí yo sí tendría como problemas, porque tenemos grupos también de mujeres que no van al ginecólogo porque la mujer no se puede dejar tocar por otro hombre, ¿sí? Estos pueden ser, muchas veces se puede justificar como, bueno, son saberes o son, no sé, como tradiciones del pueblo. Entonces, hay alta incidencia de enfermedades que se pueden prevenir. Bueno, de las otras partes estoy completamente de acuerdo. Aquí en las adicciones me gustaría remarcar algunas partes. Específicamente del segundo párrafo. Con base en las reglas que marque la ley, no se penaliza el consumo, hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo sería mucho de la idea que se diga, sí, no se penaliza, pero se regula, y se regula de una manera muy precisa, sabiendo, ya empezamos acá, por ejemplo, los adictos se les otorgarán gratuitamente las dosis personales de droga que les sean autorizadas, ¿sí? Entonces, no penalizamos, pero sí regulamos, y regulamos de una manera muy precisa. A mí no me parece muy oportuno hablar acerca de la producción y el comercio, porque haciendo así como que un recuento de algunas comparaciones, por ejemplo, mencionaba hace un momento Otilia que hice el doctorado en Italia. Alguna vez haciendo un análisis entre estas leyes italianas de permitir o no el consumo de drogas, hicimos una comparación con la legislación holandesa, específicamente porque se cree que cuando
uno va a Europa y llegas a Ámsterdam, puedes consumir la droga que tú quieras. Y eso es falso, ¿sí? Nos decían muchos de los psicólogos de este país que ellos no conocen un país más regulador en este aspecto, en el sentido que las drogas son, bueno, es ilegal producir, poseer también en algunas cantidades, vender, importar y exportar. Aquellos que venden tienen una regulación muy estricta, ¿sí? Después se dice también, no se tiene que hacer publicidad, como bien lo están marcando aquí, y además el aspecto de que no se vende a menores de edad. En este sentido, por ejemplo, se me estaba ocurriendo un programa de intervención específico para abordar esta parte donde dice, con base en la ley se sancionará a quienes induzcan o coaccionen a otros para consumir sustancias psicotrópicas, especialmente tratándose de menores de 16 años. Si nosotros hacemos una referencia específica a cuándo empiezan a consumir estas personas, es precisamente durante la adolescencia y es precisamente en esta unión del grupo, ¿no? Entonces, hacer un programa específico, sí, me parece muy bien esta parte, pero hay que ver que entre ellos mismos son donde se promueve el experimentar, el empezar prácticamente a consumir, ¿sí? Bueno, esta parte me parece muy bien que esté especificado que hay lugares específicos para el consumo y aquellos en donde no se puede hacer, ¿sí? Y bueno, uno de los artículos que por toda la actividad que hago me gusta muchísimo es el artículo 72, investigación y tecnología para la salud. Esto de realmente tener bases y apoyos específicos para hacer investigación. Esto del fomento de consejos de investigación que no sean siempre los mismos y bajo los mismos preceptos, ¿sí? Me parece muy pertinente, ¿sí? Bueno, entonces en términos generales esa sería mi participación. Muchas gracias. Dejo de compartir. Perfecto. Excelente conferencia de los tres invitados. La verdad es que son unos especialistas y sí veo que faltan algunas cosas, aunque la idea es reducir el tamaño del libro, de la Constitución, que tenga los menos elementos, que sean de menos tamaño, que sean con menos palabras, pero sí se ve que hacen falta aquí cuestiones de prevención, ¿no? Y de regulación. Me parece muy bueno lo que nos han presentado los tres, y muchas felicidades, Marisela, realmente eres una experta en el tema. Muchas gracias. Pues vamos a abrir el diálogo con los presentes. Está ya Jesús Amos Urrutia levantando la mano, y luego Aris, Judith. Adelante, Jesús. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que nada tenemos que partir de la base que los consejos locales hacen su presupuesto, y en su presupuesto debe estar incluidos los servicios médicos de la localidad. Ya tenemos que quitarnos eso de que los médicos están allá encerrados en un hospital y hay que irlos a ver. No, ahora tenemos que llevar a los médicos a los lugares en donde está la gente que quiere ser atendida. Ese es un gran cambio que queda ahí un poco borroso en nuestra Constitución. Yo he tenido la experiencia de estas nuevas farmacias que ponen su consultorio médico y va más gente a los consultorios médicos aunque tengan seguro social. ¿Por qué? Porque ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, este cambio, digamos, el equivalente del seguro social tiene que estar ahí, en los lugares donde está la gente, ¿verdad? Ya los laboratorios estarán en algún otro lugar, y ya los hospitales, para todos estos conceptos que nos dijo Marisela, muy interesantes, ya estarán en hospitales. Pero llevar la medicina primaria
a los lugares. Y ya no habrá gratuidad porque todo lo estamos pagando todos, ¿verdad? Tampoco habrá un servicio público, no, es nosotros estamos presupuestando el servicio que queremos tener en nuestra localidad. Entonces, básicamente esa es la intervención que yo quisiera hacer y que nos quedara, y ahí tenemos la medicina que queramos y que necesitemos, ya sea la que maneja actualmente el Seguro Social o las alternativas o todo lo que necesitemos en la localidad, ahí lo definimos, ahí lo presupuestamos y ahí, digamos, entre comillas, lo pagamos, porque ya no va, nadie nos va a dar nada. No pagamos impuestos, pagamos una participación en los costos de nuestra vida. Eso es lo que ahí me quedo. Sí, muy bien. La cercanía a la comunidad es muy importante del concepto que nos da Jesús. Aris y luego Elisa. Aris. ¿No quiere abrir el micrófono? Ya, ¿se escucha? Sí, ya. Ah, ok, gracias. Decía, auxilio, ayúdenme a abrir el micrófono. Bueno, primero que nada agradecer a Gerardo, a Marisela y a Maritza todo lo que nos aportaron, todo lo que nos comentan, nos dan un panorama amplio en cómo estamos viviendo actualmente lo que es la salud y la enfermedad. Y más que nada sería yo una pregunta a nuestros ponentes. La pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros fomentar la autonomía, el autocuidado, el autoconocimiento de nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo puede mantenerse en equilibrio, pero esto a través de la educación para la salud, pero desde la infancia, porque hablamos del autogobierno, pero también hay que hablar de esa parte del autoconocimiento de mi cuerpo como un todo completo y no separarlo en sistemas como ahora, porque uno afecta al otro. Entonces sí, esa sería mi duda, ¿no? Y saber si se contempló o no, perdón, este rubro en específico que es de la educación para salud. Sí, eso viene dentro de 15 días, se ve el tema de la educación y ahí está el tema de la educación para la salud. Claro, tiene que estar vinculado con esto que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Bueno, gracias. Alice. Lisa y luego Alejandro. Buenas noches, para felicitar a Marisela, Maritza y Gerardo y para decirles que como estaban partiendo el compañero Amasurrutia, que tendría que llevarse hacia los lugares, a todos los lugares, la medicina, pero como es muy complicado porque es medicina alópata alternativa, acupuntura y todos los niveles, si se le va a preguntar a las personas qué tipo de medicina ellos prefieren y sus preferencias, como si sus comunidades tienen algún tipo de alternativo de solución para sus problemas de salud, aparte un educador para que les esté dando la información nutrimental y todo eso. Entonces es súper complicadísimo porque tendría que ser un equipo disciplinario para poder satisfacer las necesidades de salud de las comunidades. Entonces, no lo veo facilito, pero podría ser. Entonces, bueno, era mi comentario. Gracias. Interesante, gracias Elisa. Alejandro, adelante por favor y luego Tilia. Alejandro. Bueno, en lo que Alejandro encuentra la conexión con su micrófono, le vamos a dar la palabra a Otilia. Bueno, yo me quería referir solo a una parte, ¿no? Lo importante que es la salud psicológica y no solo en el aspecto psicológico dentro de la salud, y no solo en la enfermedad, sino en todos los aspectos de la vida. Yo, ahora vive un abogado aquí en mi casa y he notado que él también pide muchas veces para la gente que se le murió a alguien, pide auxilio psicológico, ¿no? Lo está planteando como algo indispensable dentro de esto. Y obviamente no solo para el afectado,
en el caso de la enfermedad, sino para toda la familia, porque a veces es una bronca muy grande y este aspecto de los cuidadores, que no necesariamente tendrían que ser de la familia. Obviamente eso no vendrá dentro de la Constitución, pero sí tendría que haber una serie de gente que supieran cuidar al enfermo, ¿sí? En el caso personal, mi madre se enfermó y empezamos a cuidarla, mi sobrina, mi hermana y yo, y nos quedábamos una noche cada una, pero mi mamá estaba muy mal, sufrió un derrame, un infarto cerebral, y se despertaba en las noches y se paraba, y era francamente muy difícil seguir con buen humor y atendiéndola bien durante el día, ¿sí? Y si nosotros acudimos a una serie de cuidadoras que la vigilaran en la noche, y ya nosotros nos dedicábamos a hacerle la vida más fácil a mi mamá, porque mientras la estábamos cuidando, eso es indispensable dentro de un sistema de salud, tener gentes especializadas que puedan cuidar al enfermo. También mi hermano, que murió hace 2 años, pues requirió de cuidadores, y a pesar de que él tenía un buen salario, una buena pensión, se le iba casi toda su pensión en pagar los cuidadores. Tuvimos que auxiliarlo económicamente, y todo esto actualmente es una bronca fuerte y no se toma en cuenta, sobre todo cuando ya hay personas mayores que se vuelven dependientes, ¿no? Ya los cuidadores a veces se mueren antes o se enferman. La esposa de mi hermano se murió antes que él. Murió antes que él, y ella era la que lo cuidaba. Y yo creo que ahí había un factor psicológico muy importante, ¿no? Sí. Gracias, Otilia. Y muchas Vamos gracias a ver por qué todo lo dice. que nos dieron. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades. Gracias, sí. Alejandro, a ver si puede abrir su micrófono, y si no, ya Irineo. Seguiría Irineo, sí. Alejandro no puede abrir su micrófono. Alejandro. Bueno, le damos la palabra entonces a Irineo. Por favor, Irineo. Ya, ¿Ya se escucha? ya se escucha, sí. Ok. Pues primero felicitar a los ponentes por esa gran aportación que están haciendo a este proyecto nacional de nuestra Constitución en México. Y bueno, pues hablar de salud implica un abanico de actividades que tendría que tener en este caso los consejos nacionales, estatales, municipales y de comunidad, los consejos de salud integral. Estos consejos de salud integral obviamente tendría que ser algo así como una cuestión mixta entre lo que es el avance de la ciencia dentro de lo que es la medicina, como la medicina ancestral. Precisamente la medicina ancestral ha tenido un peso específico en todo el país, en el caso de México, porque bueno, pues nuestras abuelas, nuestras personas que tenemos todavía en varias regiones del país, que pues precisamente son grandes conocedoras en las plantas medicinales, ¿no? En este sentido, pues cuando tú estás enfermo del estómago te dicen tómate esta planta y te curas, ¿no? No necesariamente tiene que ser una medicina de patente. Y yo lo digo personalmente también porque yo tengo varios testimonios de cómo nos hemos curado con las plantas medicinales, ¿no? Un ejemplo, a mí los médicos me dijeron que yo ya no tenía vida. A mí ya tenía una vida terminal, me decían ellos, porque yo me había dado la cuestión de la úlcera y que ya estaba yo vomitando sangre, estaba ya defecando sangre, orinando sangre, y me decían ellos, tú ya no tienes salvación. ¿Y por qué me dio eso? Bueno, yo por la causa de que yo era obrero, yo trabajé en las fábricas y entonces para aguantar las veladas, pues me tomaba la Coca-Cola
y me tomaba el café, o sea, tomé mucha Coca-Cola, mucho café, y entonces eso hizo que la Coca-Cola me exterminara parte de mis intestinos. Entonces los médicos dijeron que yo ya no tenía salvación, que ya era un poco difícil de regenerar. Y fueron médicos especialistas de la Universidad Autónoma de Puebla, del Hospital Universitario de Puebla, amigos míos incluso en aquel entonces. Y y fue cuando me dijeron, bueno, pues te vas a la sierra ya, allá a ayudarle a los campesinos a tomar la tierra, y si te mueres allá, pues ni modo, aquí la universidad se va a hacer cargo de tu funeral. Entonces, pues yo me fui a la sierra, a las tomas de tierra, y tomamos las tierras, y entonces ahí los campesinos, pues, tienen una costumbre de tomar el famoso win con 2 cervezas para caminar, precisamente para que no se canse uno en las caminatas. Y pues dije, con la bendición de Dios, pues voy a tomar el win. Ya dicen que no puedo tomar nada porque de veras yo no podía comer nada. Todo el olor, todo me hacía vómito, vómito, vómito. O sea, yo ya no, mi estómago ya no tenía nada que ver. Y bueno, pues me tomé el win y me tomé las cervezas. Y entonces pues mi cuerpo empezó a sudar, a sudar, a sudar, y sentí en mi cuerpo un ardor pero terrible dentro de mi estómago. Y ya, pero yo sin saber por qué. Continuamos el camino y llegamos a la comunidad donde íbamos a estar, y nos dan de comer chile. Aquí hay un chile que le llamamos el chile, chile loco, un chile muy picoso, y nos dieron de comer puro chile picoso. Bueno, pero pasó eso. Otro día llegó una doctora y me dice, tú estás enfermo, ¿verdad? Le digo, sí, pero pues, ¿a quién le interesa mi vida, no? Yo pues vine a lo que vine y punto. Entonces ella buscó la sábila y buscó la leche de vaca, y puso precisamente a macerar la sábila en la leche de un día para otro. Y al otro día me dio el vaso con sábila, o sea, la leche con la sábila, y santo remedio. Y me dijo ella, aquí en la sierra no hay medicina de patente. Yo, bueno, estudié, soy médica, conozco de medicina de patente, pero aquí en la sierra no tenemos medicina de patente, no hay. Entonces la medicina de patente proviene de las plantas medicinales, y entonces dice, la sábila y la leche es con lo que hacen el Tagamed y el Melox. Y entonces de esa manera yo te estoy dando un Tagamed o un Melox, pero natural. Y entonces me dio, y con eso, desde ese entonces hasta la fecha, pues soy vivo bien. Digo, estoy bien, ya como de todo, ya, y ya regresé con el médico. Le dije, pues no que me iba yo a morir pronto. Le digo, pues tienen que aprender un poquito más de cómo curar a los seres humanos, ¿no? Pero con esto lo doy porque hay muchos testimonios, porque un ejemplo, yo he andado en la sierra y a veces tengo un, ¿cómo se llama? Diarrea, vamos a llamarle así. Y agarran los señores y me dan una hierbita, mastícala y santo remedio. Entonces, aquí esto es muy importante, que precisamente lo que decía la compañera que me antecedió la palabra, efectivamente se cita buenos orientadores dentro de la medicina, tanto de la herbolaria como la medicina que tiene que ver, la medicina esta ya científica, no vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, mi propuesta concretamente es que en esta nueva constitución se constituyan los consejos de salud integral con una serie de los conocimientos, ¿no? O sea, que no solamente sea ahorita como una clínica que pone el gobierno actualmente y nomás está ahí un pobre médico y una enfermera, ¿no? Y ya le llaman la clínica comunitaria, ¿no? Pero ellos van buscando medicina de patente, no medicina que pueden haber ahí en las comunidades, ¿no? Entonces, mi propuesta es esa, que dentro de los estatutos el consejo sea un consejo integral, porque hay varias técnicas dentro de la medicina, ¿no? Hay cantidad de técnicas, ¿no? De cómo curar al ser humano, ¿no? Y la otra, precisamente, lo que hace falta con la gente es orientación nada más, porque hoy en día tomamos en cuenta que el fuerte de la salud, todos los médicos también que tienen que ser una ética profesional, ¿verdad? Pero social, porque hoy todos es negocio. La salud es un buen negocio para todos los médicos hoy. Hoy lo ven como negocio, no lo ven como una curación, ¿no? O sea, yo tengo amigos que dicen, bueno, hay que enfermar al ciudadano para que te siga viniendo a ver, ¿no?
Así de entrada, es como los abogados. Hay que alargar los casos precisamente para que no se resuelva, para que siga el cliente dando. Y los médicos es igual, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que me disculpen, ¿no? Porque es la verdad, ¿no? Gracias, Quieren hermano. echar el Omicron ahora. Bueno, pues sí, yo creo que es interesante este tema de la medicina alternativa, pero obviamente serán los consejos comunitarios de salud, municipales, estatales, los que tendrán que aprobar. Tiene razón Marisela, pienso yo, en que no cualquier cosa y como sea. Igual con la parte de las adicciones, tiene que ser algo bien regulado. Yo creo que es una aportación muy importante también de Marisela. Y sí, la idea es abrir los consejos a todos los puntos de vista, pero no a cualquier cosa simplemente, sino que haya una cierta solidez en la perspectiva, ¿verdad? Bueno, estamos ya sobre el tiempo. Otilia quiere hacer otro comentario. Alejandro logró abrir su micrófono. Alejandro quiere decir algo antes de darles ya la palabra a nuestros invitados para que hagan su conclusión. Ahí a lo mejor yo cometí un error y no es Alejandro, porque saludó a Alejandro y yo vi el único que no tenía el nombre, era él. Y entonces yo le puse a Alejandro, pero ya bajó la mano. No, se la bajé yo porque como no he hecho uso de la palabra. Alejandro, ¿quieres hacer uso de la palabra o cómo te llamas? Pues no. Yo nada más diría, bueno, vamos a tener una... Ya levantó otra vez la mano. Alejandro, o como te llames, ¿quieres hacer uso de la palabra? Soy Itza, no sé por qué aparece como Alejandro, no había visto yo. Con razón, no entendíamos. Que aparecía como Alejandro, pero soy Itza, no sé por qué. Perdón, es que fui yo. Discúlpame. Es que ok. Por eso no contestaba, porque yo decía, bueno, pues le va Alejandro, pero no me había percatado que era yo. Hasta ahorita que me bajaron la mano. Entonces, adelante, Itza. Ok. Mucha información nos dieron los compañeros, muy importante y muy valiosa. Concuerdo mucho en lo de aprender la herbolaria. Hay algo que nos está faltando en hablar de salud, que hablamos nada más desde la atención médica a una enfermedad existente. Y nos estamos olvidando que la salud viene desde la gestación, de la educación y de los hábitos. Creo que si tomamos el tema desde la gestación, una mujer se pueda nutrir, alimentar o esté lo más sana y fuerte, el niño va a nacer con mejor salud, con mejor sistema inmune, para que su vida sea más sana y no haya a la larga tanta enfermedad que atender desde niños, que ahora sucede mucho. Desde los hábitos alimenticios, desde la escuela, que les enseñen qué alimentos son sanos, qué alimentos no son sanos, y la educación a la salud también en la escuela. O sea, ahí se tienen que entrelazar salud y educación, porque desde ahí tienen que enseñar a la alimentación sana para evitar las enfermedades a futuro. Entonces, nos hace falta un poquito tocar el tema de la prevención de las enfermedades, desde la alimentación, desde el cuidado físico, desde los hábitos. Y creo que ese es un tema que es súper importante, que desde la escuela nos enseñen, por ejemplo, algo de la herbolaria, que sí es muy importante porque si bien sabemos que pues ahora los medicamentos que son procesos químicos, sí te alivian una cosa, pero al final de cuentas te pueden irritar el estómago, te pueden causar otras situaciones cuando la herbolaria o la medicina natural es menos perjudicial. Y si nosotros sabemos qué tipo de mejorías tenemos con ciertas hierbas, que por ejemplo, o sea, hasta las especies que son el romero, el orégano, tienen ciertos beneficios que te pueden ayudar a evitar o a mejorar algunas dolencias o enfermedades. Y si nos educamos, creo que va a ser mucho menos gasto para la sociedad, un sistema de salud que atienda menos enfermedades, y tenemos que plantear un poquito más el sistema de salud hacia las emergencias
pero nos hace falta eso. Bueno, es mi punto de Sí. vista y creo que no tocamos bien en el texto de lo que venían. Por ejemplo, las drogas que estábamos hablando de que no se penalizarán, estamos hablando de no penalizar, pero mucha gente se espanta por el decir que no se penalizará, pero pues sí, se tiene que atender de otra forma. Creo que si los muchachos ya tienen desde la escuela aprendido lo que ocasiona una sustancia nociva en el cerebro, unas drogas, igual ya están más informados y muchos evitarán hacerlo, otros no, pero ya es decisión personal, ¿no? Entonces, Sí. creo que desde la educación, tocar todos esos temitas de salud y de las drogas, creo que es muy importante y nos puede ayudar. Muy bien, Es Itza, cuanto. muchas Muchas gracias por gracias. toda la información que dieron los compañeros. En verdad es muchísima información y muy buena. Agradezco mucho y es cuanto. Buenas noches a todos. Gracias, Itza. También en Facebook, Marcela Parra les manda una felicitación a los expositores, a los invitados de esta noche, que se está prolongando más que en todas ocasiones, pero todavía tenemos 2 manos levantadas y luego ya, si les parece, nuestros invitados ya para cerrar esta sesión. Otilia, ¿vas a decir algo más o se quedó levantada tu mano? ¿Está cerrado tu micrófono, Otilia? Ya, no, nada más quería puntualizar que se supone que vamos a tener un sistema de investigación que no esté viendo nada más la ganancia del dinero ni la charlatanería, que no es la medicina tradicional contra la medicina actual, sino que va a haber una investigación que no busque la ganancia del dinero, sino la salud de la gente. Igualmente, los niños con menos problemas serán adolescentes que tengan mucho menos tendencia a utilizar las drogas, creo yo, porque muchas veces no es cuestión de decisión de la gente que se droga, sino es cuestión de broncas psicológicas, nada más. Gracias, Otilia. Finalmente, brevemente, Jesús Amozurrutia y ya las conclusiones y terminamos esta sesión. Jesús, brevemente. Bueno, yo nada más, es que hablamos ahí de que no se le haga publicidad a las drogas. Yo creo que nuestra tendencia debe ser que no se haga publicidad de ninguna naturaleza. Tenemos que liberarnos, tenemos que ser gente libre, que podamos pensar lo que nosotros queremos, no lo que nos estén induciendo las publicidades. Entonces, nuestra tendencia debe ser a eliminar totalmente todo tipo de publicidad, todo tipo de publicidad. Gracias. Y Gracias, felicidades Jesús. A nuestros 3 ponentes que la verdad nos han enseñado muchísimo. Gracias. Gracias, muy bien, muchas gracias, Jesús. Pues las conclusiones de Gerardo Alcaraz, ¿cuáles serían? Gracias, Gerardo. Sí, hola, ¿sí me escuchan? Que estoy teniendo problemas con mi celular. Sí, te escuchamos bien. Ok. Sí, entonces como conclusión, yo propongo, inciso A, fomentar a nivel familiar y comunitario estilos de vida sanos que contemplen una buena nutrición alimentaria y también nutrición emocional, además de ejercicios físicos. Y como punto 2, crear consejos comunitarios donde se promuevan círculos de investigación y tecnología para la salud. Y estoy de acuerdo con la doctora Marisela Osorio en relación a la salud emocional más que mental. Muchas gracias a todos, gracias doctora, y gracias a nuestra compañera Maritza Mandujano también, y a todos ustedes por estos espacios. Gracias, Gerardo, muy amable, muy interesantes las conclusiones. Maritza, ¿cuáles son tus conclusiones esta noche? Sí, pues escuchando al maestro Gerardo, a la doctora Marisela, creo que es un panorama muy completo. Me imagino que se tiene que después escribir una ley general de salud. Me estaba imaginando algo así, ¿no? Digo, pues de tantos componentes que incluye este campo. Y pensando pues que finalmente los expertos tendrán que hablar, pero en función de lo que las mismas comunidades decidan. Entonces el modelo está inverso, ¿no? Es de abajo hacia arriba y no de arriba para abajo, ¿no? Entonces
como las mismas personas por medio de estas pequeñas células, estas agrupaciones más pequeñas, comunitarias, pues ellos tendrían esta facultad de decidir, ¿no? Qué quisieran incluir y obviamente pues basarse en una opinión experta o no negarse a escuchar una opinión experta. No creo que las personas estén negadas al diálogo, a un debate saludable y a un diálogo necesario, ¿no? Y pues hace rato que Aris preguntaba sobre la educación, que es un tema que se va a revisar después. Pensaba que también en temas de salud, pues es atacar todos los frentes, ¿verdad? Tanto dar las herramientas o los elementos para que las familias puedan educarse mejor, en la escuela trabajar en los temas, en las comunidades trabajar los temas, en los gobiernos, en todos los frentes. No quedaría ninguno excluido. Gracias, Maritza. Pues buena conclusión, también muy interesante. Marisela, para cerrar esta sesión, ¿cuáles serían tus conclusiones esta noche? Sí, sí. Brevemente, bueno, agradezco mucho las aportaciones de Gerardo, de Maritza, de verdad, un diálogo bien interesante. Únicamente dos cosas. Si estamos hablando de salud, necesariamente estamos hablando de equipos multidisciplinarios de atención. Tenemos que hacer, retomo algunos comentarios, promoción y mantenimiento de la salud. Este es así como que la base. A partir de ahí tenemos que hablar de prevención, tratamiento de la enfermedad, pero también un análisis muy específico del sistema de la salud y también de las leyes generales. No nos podemos quedar nada más así con ese aspecto. Me parece muy importante también lo que nos decían ahorita, nos comentaban los asistentes acerca de la integración de los saberes. Eso lo tenemos que hacer. A partir de esa integración tiene que surgir algo nuevo y estaremos hablando realmente de la atención integral a la salud. Y bueno, les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. Gracias, Marisela. Pues muy interesante. Es uno de los diálogos que se ha profundizado más. También la vez pasada lo de la familia fue muy interesante. Y la próxima semana los invitamos también al tema de la seguridad social para todos. Dentro de 15 días la educación, los artículos sobre educación. Entonces se está poniendo cada vez más interesante. Les reitero el agradecimiento a nuestros tres invitados, Gerardo Alcaraz desde Cancún, Quintana Roo, a Marisela Osorio desde Coacalco, Estado de México, y a Maritza Mandujano desde Jalisco, desde la ciudad de Guadalajara. Pues un aplauso para ellos que nos han transmitido una serie de conocimientos y de ideas muy interesantes para este proyecto constitucional. Un aplauso. ¡Bravo! Y les recordamos que todas estas observaciones y aportaciones para la Constitución se estarán integrando a partir del 5 de febrero de 2022. Va a ser domingo de 10 a 1 de la tarde. Trabajaremos en iniciar una nueva etapa del Congreso Nacional Constituyente para ir integrando todas estas observaciones y tener una versión más acabada, más adecuada de la nueva Constitución para empezar a ver la forma de instrumentarla en el futuro, ¿no? Entonces, todas estas aportaciones serán recogidas para ser delegado del Congreso Constituyente. Puede ser propuesto por una organización social o juntando 100 firmas, cualquiera de estos dos, y esperamos tener delegados de los diferentes estados de la República para poder aprobar la nueva versión, la más integrada de la nueva Constitución mexicana, que la idea es que pudiera ser instrumentada, promulgada e instrumentada de manera autogestionaria, ¿verdad? Ese es el proyecto. Bueno, pues agradeciendo todo esto, reitero el agradecimiento para Marisela, para Maritza y para Gerardo, que la verdad estuvo muy interesante esta sesión. Y gracias a todos los que están aquí presentes, a José María, que siempre está con nosotros, a Elia Campillo, a Jesús Amos Urrutia, a Lisa Pérez, a Aris Judí, a Alberto, a Itza Díaz, a Sergio Antonio García desde Chihuahua, está aquí con nosotros, a Felipe Ramírez desde Iztapalapa para todo el mundo, y a Irineo desde Tlaxcala. Y pues le doy la palabra a Otilia para que haga lo propio también de despedirse de esta sesión. Otilia. Pues muy buenas noches. Fue una sesión realmente interesante. Fueron muchas cosas las que se vieron aquí y esperemos que queden integrados lo más importante a nuestra Constitución,
lo más importante, y también agradezco mucho a los tres invitados y a todas las personas que estuvieron presentes, y citarlos para el próximo miércoles, que estaremos otra vez, y que no dejen Con el tema de con el la tema seguridad social para todos, ¿no? social, sí. No puedo ir. Y mira, Raquel apenas está conectando y ya nos vamos, Raquel. Bueno, que estén muy bien. Un Buenas. abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos dentro de 8 días. Hasta Muchas la gracias. próxima. Saludos a Javier. Gracias. Hasta A luego. Marcela Parra en la Ciudad de México a través de Facebook, y a otras personas que nos siguieron por el Facebook. Que estén muy bien. Hasta dentro de 8 días. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Maritza. Gracias, Gerardo, y gracias, Maritza. Pues ahí está. Buenas noches, Otilia. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Buenas noches, Raquel. Pues ya llegaste al filo de... No sé qué Alberto, que dice iPhone de Alberto. Es de nuestro compañero de Guadalajara, que ya ha sido ponente también. Perdón, mis queridos amigos, pero hoy es la junta con el pueblo de Joco y está teniendo gravísimos problemas. Entonces, no tengo más remedio que estar ahí para apoyarlos. Muchas gracias, me hubiera encantado verlos. Hasta luego. Que estés muy bien, Raquel. Luego nos platicas con detalle de lo que está pasando en el Joco. Vamos a tener una reunión por ahí del CNPM. Bueno, Sí, muchas gracias. unas reuniones del CNPM. Por hoy ya es tarde. Buenas noches y estamos en conversación. Estén bien. Hasta luego. Bye. Bye.